¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la semana previa a las elecciones presidenciales en Ecuador, con otro notable invitado, Ricardo Patiño, ex canciller de Ecuador, directamente desde Guayaquil. Ricardo Patiño, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto conversar contigo y con toda la audiencia latinoamericana y mundial que tiene tu programa. El mundo y la alegría también es de todos nosotros. Ricardo, estamos a días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. Le estamos hablando a una audiencia que nos ve mucha de ella fuera del Ecuador y quiero citar alguna información para darle perspectiva antes de consultarte tu punto de vista. Radio Pichincha, una radioemisora del Ecuador, dice textualmente: atención. El presidente candidato Daniel Noboa dice que en los próximos días se publicarán algunas investigaciones sobre supuestos vínculos de la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, con el narcotráfico, pero que esto, dice entre comillas, depende de algunas entidades que están finalizando ciertas investigaciones. Y Radio Pichincha continúa diciendo: desde el gobierno nacional de Daniel Noboa se estaría tramando involucrar a la candidata presidencial Luisa González y a la Revolución Ciudadana con el grupo armado organizado Los Choneros a cambio de que el narcotraficante Fito se entregue, asegurarle la no extradición y cárcel especial en Ecuador, no tocar los bienes de su familia y aniquilar a los lobos sus rivales. Y esto viene como reacción, Ricardo, dos comentarios en la red X, ex Twitter, dice Sonia Gabriela Vera García. Leo textualmente: en Ecuador se está manipulando la justicia penal como herramienta de campaña política. Esta instrumentalización del sistema de justicia desde el poder presidencial vicia de nulidad cualquier pretensión de elecciones libres, justas y competitivas. Y sigue como reacción otro lector en las redes. Dice: estimado Jorge, hace rato que la Fiscalía en Ecuador es usada para perseguir opositores políticos y el Tribunal Supremo Electoral de Ecuador para remover autoridades que ganaron en las urnas. Son unos delincuentes disfrazados de jueces, son los que operan allí. Y concluye un ex ministro del Agua que tuvimos oportunidad de entrevistar, estoy hablando de Alexis Sánchez Miño, me dijo en esa entrevista, textual: esto huele a fraude, esto hay un tufo de fraude. ¿Esta película ya la viste, Ricardo? Sí, ya la vimos. La hemos visto coyunturalmente, en la coyuntura justamente de las elecciones, pero también ya estructuralmente. Tenemos 8 años de lawfare, 8 años de persecución política disfrazada de procesos judiciales. Respecto al primer tema, la coyuntura, mira tú, Jorge, cuando fue candidato Andrés Arauz, nuestro candidato en el año 2021, se inventaron que había financiamiento de las fuerzas irregulares de Colombia, del ELN particularmente, y mandaron a traer en un avión privado al fiscal de Colombia una semana antes de la campaña para que viniera a inventarse un cuento de que él conocía que el ELN estaba financiando a Andrés Arauz para golpear, y efectivamente golpea. Son golpes que te dan en el último momento, son jugadas sucias, protervas, que te hacen en el último momento. Después, en el año de 2023, se produjo el asesinato de un candidato presidencial. Cuando nosotros estábamos prácticamente, ya las encuestas indicaban claramente que ganábamos en la primera vuelta. Teníamos más del 40% de intención de voto y el que nos seguía tenía 10 puntos menos de nosotros, con lo cual en el Ecuador ya no habría segunda vuelta. Mataron a un candidato presidencial 9 días antes de las elecciones. Y para la segunda vuelta mataron a los 6 asesinos de ese candidato. O sea, pero no es que solamente lo mataron, Jorge, sino que incluso miembros de la familia de este señor dijeron que sí, que conocían porque una persona les había dicho
que algo tenía que ver el gobierno de Rafael Correa, que era el correísmo el que lo había mandado a matar, en otras palabras. O sea, utilizan siempre los últimos días de la campaña malévolamente para tratar de involucrarnos a algo que después claramente, evidentemente aparece que no es cierto, porque después se conoce la verdad y se conoce que nada de eso fue cierto. Pero esa es una cosa. La otra es la persecución permanente. Yo estuve 6 años fuera del país con eh, un refugio que me concedió afortunadamente el gobierno de México, porque di una declaración en el año 2018, una declaración pidiéndole a nuestra militancia: vamos a luchar con nuestro pueblo porque nos están atacando los derechos que habíamos conquistado en la Revolución Ciudadana. Y lo otro, el tercer elemento importante ante lo que tú dices, es esa relación eh, totalmente ilegítima, ilegal e inconstitucional entre el presidente de la República y la fiscal. La fiscal, es decir, el señor dice que se está investigando, que ya mismo aparecen las pruebas de que alguien de la Revolución Ciudadana, peor, nuestra candidata, tiene algo que ver con actividades de narcotráfico. ¿Cómo es posible que el presidente de la República esté confabulado con la fiscal general de la República para armar casos? Porque lo que está él anunciando es que lo está armando, y supuestamente esos casos son absolutamente reservados, no debería conocerlos nadie más que la fiscalía, pero los anuncia públicamente el presidente de la República. Por supuesto que sabemos que estamos en esas condiciones, vamos a dar la pelea porque vamos a ganar las elecciones del 13 de abril, pero por supuesto que tenemos que estar atentos a todas estas triquiñuelas que hacen, estos amarres que hacen y este fraude, porque están realmente actuando fraudulentamente contra el proceso democrático del país. Primera vuelta, entonces, empate técnico, 44% de los votos obtuvo la candidata Luisa González, 44% el candidato presidente Daniel Noboa, y el tercer lugar lo ocupó Leonidas Issa del movimiento indígena Pachacutic. En días recientes, entonces, acaba de publicar Luisa González en su red Twitter y dice: Pachacutic, Revolución Ciudadana, Reto, el Partido Socialista y las organizaciones sociales nos unimos por el Ecuador y hoy firmamos en Tixán un acuerdo histórico de 25 puntos con el compromiso de gobernar con responsabilidad, sin odio y con resultados. ¿Tu reacción? Mira, una cosa importante que faltó mencionar de datos, que Leonidas Issa, el líder de la CONAIE, una importantísima organización, la más grande organización del movimiento indígena en el Ecuador, sacó 5.3 votos, 5.3% de los votos, de tal manera que, claro, en política no necesariamente las sumas son exactas, pero yo creo que en este caso incluso la suma da mucho más de lo que simplemente dan los números. 44% sacamos nosotros, Leonidas Issa sacó 5.3%. Ahora, este acuerdo al que se llegó después de bastante tiempo de mantener situaciones de desacuerdo, ha sido efectivamente, como dice el abogado Luis González, histórico. ¿Por qué? Porque nos permite ver, ahora sí con esperanza, que podemos unir al Ecuador, no es solamente electoral, es más, no es fundamentalmente electoral, lo han dicho los compañeros del movimiento indígena, tanto de la CONAIE como de Pachacutic. Es un acuerdo para sacar adelante a este país. Un país al que Daniel Noboa lo tiene prácticamente en cuidados intensivos, o para decirlo de otra manera, al borde del abismo, con una delincuencia ya en los peores niveles, una falta de empleo, una economía estancada, con apagones durante 3, 4 meses de 14 horas diarias. O sea, un país desbaratado. 4 años más de eso sería para que sea irreparable el daño sobre el país. Y por eso este acuerdo de un movimiento político con altísimos resultados electorales, que es la Revolución Ciudadana, y un movimiento político con altísima incidencia, especialmente en la Sierra Centro, en la Amazonía, pero también en los movimientos animalistas, en los movimientos ecológicos, en la juventud. Yo creo que ese resultado de 44 más 5 va a ser mucho más que eso.
no sumará solamente 49.3, sino que va a sumar mucho más, porque genera un ambiente de entusiasmo, de esperanza de que el Ecuador podrá vivir en orden, en paz y con progreso y equidad. Es el resultado, yo creo que va a ser realmente histórico, no solamente electoralmente, sino en una nueva posibilidad de que el Ecuador salga adelante efectivamente. Ricardo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ricardo Patiño, ex canciller del Ecuador desde Guayaquil. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Ricardo Patiño directamente desde Guayaquil. Ricardo, ex canciller del Ecuador. Estamos a 10 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Ecuador. Ricardo, de acuerdo a lo que muestran las encuestas, la candidata del correísmo o de la Revolución Ciudadana lidera las intenciones de voto con un margen relativamente cómodo, pero todavía hay un porcentaje de indecisos y está el voto en el exterior. ¿Qué se puede anticipar o qué se puede especular que podría pasar con esas dos variables? Bueno, yo creo que van a mejorar. Van a mejorar porque la candidata nuestra, Luisa González, ha demostrado que sí tiene capacidad de unir a los ecuatorianos. Y es lo que la gente ansía. En este momento lo que la gente quiere es ver con esperanza a nuestro país. Imaginar que vamos a tener libertad de salir de la casa. Mira, una de las cosas que aquí se dicen frecuentemente es que ir a comprar el pan a la esquina es un acto de heroísmo. La gente no quiere salir de su casa, no tiene libertad. Se mueren de miedo, a mí me lo han dicho abuelitas y madres, especialmente con quienes he conversado mucho en la campaña electoral, me dicen, perdón, mira, cuando sale mi hija a la universidad o al colegio, yo me muero de miedo hasta que no esté otra vez en la casa. Y aquí en la casa estamos en riesgo porque oímos balazos por todos lados, pero por lo menos me siento un poco más tranquila. Y eso es lo que es lo primero que vamos a atacar nosotros, el problema de la inseguridad. Y el otro problema, el problema del empleo. El tema del empleo tiene que ver mucho con ese Ecuador unido. Y lo que ha hecho la abogada González, Luisa González, es unir a los ecuatorianos. Ese acuerdo del domingo pasado con Pachacuti, con el movimiento indígena, con el Partido Socialista, con las organizaciones de trabajadores, es fundamental. Eso une prácticamente a todo el Ecuador. Y hay una parte importante también, que es el sector empresarial y también los pequeños productores, que eso ya están unidos, digamos, en el acuerdo del domingo. El sector empresarial de comerciantes, industriales, gente que hace servicios, está también en un franco diálogo con Luisa. Luisa se ha reunido con ellos, ha podido aclarar muchas cosas de las mentiras, digamos, que se dicen regularmente, y ella creo que ha dejado en absoluta tranquilidad y seguridad, porque también se ha hablado sobre las políticas públicas para la generación de empleo, para el estímulo productivo, para la generación de la inversión en el Ecuador. Me parece a mí que eso va a permitirnos efectivamente un triunfo relativamente holgado. Cuando digo relativamente holgado no va a ser inmenso, porque acuérdate que sacamos 44 y 44% en la primera vuelta, apenas hay un 12% de disputa, digamos, del voto, pero yo estoy convencido de que al menos 4 o 5 puntos lograremos de diferencia, y eso es muy importante para consolidar el triunfo, porque el gobierno, con todo el poder que tiene en los organismos de control y particularmente los electorales, va a intentar hacer un fraude, y solamente una diferencia holgada va a impedir que ese intento de fraude se consolide. Bueno, tú recuerdas mejor que nadie porque estabas allí. Nosotros tuvimos oportunidad también de estar cubriendo esa primera vuelta. Dentro de la estrategia del partido de Noboa, ADN,
fue lanzar, a las 5 de la tarde se cerraron las urnas y poco después una encuesta falsa, repetimos falsa, porque la estrategia era crear la percepción de que se iba a ganar en primera vuelta. Entonces larga una encuesta falsa y dice la encuesta que obtuvo el 51% de los votos. Nosotros estábamos transmitiendo a poco menos de 1 kilómetro de la sede del partido ADN, en donde ya se convocaba a la gente a ir a un hotel a celebrar el triunfo. Iba a haber un discurso de Daniel Noboa justamente más tarde. Había, te digo, Ricardo, que me llamaba la atención, fuegos artificiales saliendo de la sede del partido. Todo eso falso, es decir, empezaron a sumarse los votos y empezó a caer los votos que nunca llegaron al 51%, hasta que quedó empatado. Incluso hay dudas si realmente en realidad fue un empate técnico o por muy poquito margen obtuvo más votos Luisa González. Pero todo eso para decirte que la fiesta no existió, el candidato presidente no salió a hablar, y entonces el tema es qué es lo que puede esperarse en cuanto a que si hay la posibilidad de un fraude, ¿cómo lo podrían estar haciendo? Bueno, nuestro mejor antídoto es la participación de la gente, de nuestros delegados. Acá se conoce con el nombre de delegados de mesa. Hay juntas receptoras del voto y ahí nosotros tenemos que confiar. Ojalá no haya habido no hayan inscrito como jefes de la mesa, como vocales de la mesa, como secretarios de la mesa, a sus amigos. Creemos que eso puede pasar, pero con nuestros delegados, que afortunadamente hemos alcanzado a estar prácticamente en el 100% de las mesas, podemos vigilar que no haya fraude, porque sabes que en la mesa se puede hacer mucho fraude. Nosotros no tenemos voto electrónico como otros países, y entonces tú coges una papeleta de votación, si viene en blanco, y si hay acuerdo entre, lamentablemente, si hay un acuerdo de fraude en los miembros de la mesa, pues le ponen el voto a su partido. Y si hay un voto por nuestra compañera Luisa González y quieren anularlo, lo anulan, pues le ponen una rayota en la papeleta. De tal manera que nuestro único pedido a la ciudadanía que va a estar en las mesas es que se evite que cualquier tramposo que quiera anular votos nuestros o que quiera ponerle al otro partido votos, no lo permita. Y que también se auxilie pues, de nuestros delegados que van a estar en las mesas. Esta es nuestra principal carta. También se quejó varios ecuatorianos viviendo en el exterior que en los lugares de votación, es decir, la disponibilidad diplomática, empezaron las mesas tarde o no pudieron votar. ¿Hubo irregularidades también allí? Sí, claro. E incluso en algunos lugares ni siquiera se permitió votar, porque sabes que este país, este presidente, perdón, tiene tan pésima relación internacional, como seguramente habrá sabido. Hubo una cumbre iberoamericana en donde se supone que deben estar los jefes de Estado de toda América Latina y de algunos países europeos, y no vino ni uno. No vino ni un presidente de América Latina. Entonces tenemos rotas las relaciones con algunos países, con México, con Venezuela, y en algunos países no se pudo votar, sabiendo que en esos países nosotros tenemos una amplia votación. Y en otros lugares, efectivamente, con la ineficiencia que tiene este gobierno, se comenzó muy tarde la votación. Esperamos que ahora eso se pueda corregir. Nuestros compañeros, nuestros militantes en esos países están exigiendo a las sedes consulares que hagan las cosas bien, que hagan las cosas a tiempo y que la gente pueda votar, que no se caigan los sistemas, que no pase nada de eso. Justamente en mi entrevista justamente con el exministro del Agua, estoy hablando de Alexis Sánchez Miño, él comentaba lo que calificó de compra de votos y mencionaba de que este candidato presidente, y debemos aclarar que es candidato presidente porque constitucionalmente no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Cuando sos presidente, por la Constitución, 90 días antes, si sos candidato, debes pasarle la presidencia a la vicepresidenta, cosa que no solamente no hizo, sino a dedo nombró por decreto a quien le parecía interesante y descalificó a Verónica Abad, realmente la presidenta electa. Pero
dentro de lo que dice entonces Sánchez Miños, dice, salió a comprar votos y dice, le salió a ofrecer bonos de alrededor de $500 a los policías, le ofreció bonos a los militares, le ofreció, entre comillas, beca a los estudiantes. Y él decía, y todo eso no está en el presupuesto nacional, eso son montones de dinero que está usando dinero del Estado para hacer proselitismo. ¿Es cierto lo que dice entonces Sánchez Miño? Es muy cierto. Además es absolutamente ilegal. No se puede comprar el voto y él lo está comprando. Lo hizo descaradamente en la primera vuelta también, cuando ofreció un ingreso de $400 a 80,000 jóvenes para que hagan actividades ambientales. Ninguna actividad ambiental se hizo, pero repartió plata a 80,000 jóvenes. Ahora a más gente. Pero mientras están los hospitales abandonados, mientras están las escuelas en pésimo estado, mientras no le paga a los gobiernos municipales y provinciales sus asignaciones, mientras las prestadoras de servicios de diálisis anunciaron que se murieron 1,000 pacientes porque no se les pagaba sus, digamos, los ingresos que les correspondía por el servicio que le dieron al Estado, mientras no hace y no atiende a los proveedores en general, y mientras no cumple con su deber, por otro lado, anda regalando plata que no está presupuestada. Pero lo que tú dices de los policías, de las Fuerzas Armadas, ahora, mira, 15 días antes, 10 días antes de las elecciones, está regalándole plata a las Fuerzas Armadas y a los policías para tratar de tenerlos a su lado, cuando supuestamente debía haberlo hecho en otro momento, digamos, cuando comenzó la pelea contra la delincuencia, que él dice que la ha ganado, pero que realmente no la ha ganado, porque el mes de enero, febrero y marzo de este año son los meses más violentos que ha tenido el Ecuador en toda su historia. Pero bueno, si quería darle un estímulo a ellos, debía haberse dado antes. Pero ahora también está haciendo un bono para cualquier cosa. El requisito es ser mayor de edad, no está recibiendo otro bono y no estar afiliado al Seguro Social. Y tener la voluntad para sacar al país adelante. O sea, le está mandando a regalar $800 a toda la población ecuatoriana prácticamente. Esto es una vulgar compra de votos, lo cual es ilegal, es inmoral. Pero yo creo que ya la gente, ya como aquí decimos, ya no come cuento, y seguramente va a recibir esa plata, que además no sé si la vaya a cumplir, porque hasta ahora no ha cumplido nada, pero finalmente creo que va a votar por alguien que sí demuestra seriedad, que sí demuestra capacidad de unir al país por la paz, por el progreso, por el trabajo, por la unidad. Así es que recibirán el dinero si es que lo cumple este señor. Yo creo que no lo va a cumplir, sinceramente. No. Primero, porque es mentiroso, es un mentiroso contumaz. Y segundo, porque es ineficiente. No saben hacer las cosas. Ni siquiera esta trampa la van a poder hacer bien. Pero bueno, para los que la hagan bien, nosotros le hemos dicho, cojan su platita, pero voten por Luisa González, porque ella es la presidenta que el Ecuador se merece. Además, recordar algo, será la primera presidenta mujer en nuestro país. Ricardo Patiño, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge. Un saludo muy afectuoso para ti y para tu maravillosa audiencia en el mundo entero y particularmente en nuestra América Latina.